Bien, estábamos revisando con respecto al potencial de reposo y las condiciones que permiten entonces que haya este potencial. El potencial de reposo en las neuronas está alrededor de los 90 milivoltios, siendo una célula excitable. Las que no son excitables tienen un potencial de reposo mucho menor. Ahora bien, este potencial de reposo va a cambiar cuando hay estímulos que le llegan a la neurona para dar lugar a un potencial que se llama el potencial de acción. Este potencial de acción se va a dar que básicamente implica una despolarización de la membrana celular o de la neurona, y que este potencial, este cambio de potencial se va a transmitir a lo largo del nervio, ¿no? Y entonces dando lugar a un potencial propagado, que no es sino la conducción nerviosa. Puede ser un sentido, digamos, de salida eferente o en sentido aferente de entrada, pero es el mismo, ¿no? Ahora bien, para que se dé el potencial de acción o la despolarización de la neurona, en este caso, lo que debe haber es un estímulo, potenciales, que le llamamos potenciales postsinápticos, que van a hacer de que el potencial de reposo disminuya hasta que llegue a un punto que le llamamos el nivel umbral, y una vez llegado al nivel umbral se produce la despolarización de manera inevitable, ¿no? Ahora bien, una vez que se produce la despolarización, que es la fase 0 del potencial de acción, viene una repolarización para que la neurona vuelva a su potencial de reposo, es la fase 3, ¿no? Hay una fase muy pequeña de hiperpolarización, ¿no? Donde el potencial de reposo es un poco, es mayor, pero luego vuelve a un potencial de reposo, un potencial estable o fase 4, que en caso de las neuronas es estable, hasta que haya algún potencial postsináptico que lleve nuevamente al nivel umbral. Ahora bien, este potencial de acción depende del flujo de iones, ¿no? Cuando se produce la fase 0, que es la despolarización, eso se debe a la activación del canal de sodio voltaje dependiente. Mejor dicho, el canal de sodio rápido dependiente de voltaje. ¿Por qué? Porque se activa por voltaje. Este canal de sodio voltaje dependiente se activa cuando el potencial de reposo, o mejor, el potencial umbral, llega a menos 65 milivoltios. Si consideramos desde 90 a menos 95, ¿cuánto es la diferencia? 25 milivoltios, ¿no? Entonces, el potencial de reposo, si se le agrega un estímulo y llega a menos 65 milivoltios, allí es donde se abre el canal de sodio voltaje dependiente. Y una vez abierto, hay un flujo de sodio. El flujo de sodio entra, sale de la célula. Entra, ¿no? Hasta alcanzar aproximadamente un potencial de 30 milivoltios. Ahora bien, pero en ese momento el canal de sodio se cierra. ¿Cuánto es el potencial de reposo, o mejor, el potencial NERD de sodio? Aproximadamente 60 milivoltios, ¿no? No alcanza su potencial digamos, su equilibrio, no logra alcanzarlo, pero aún así se cierra, ¿no? Entonces ya no hay flujo de sodio. La apertura es rápida, y también el flujo de sodio es rápido, una gran cantidad. Ahora, la segunda fase, que es la fase 3 de repolarización, eso depende del canal de potasio,
que se abre también de manera simultánea con el canal de sodio. Los dos se abren al momento en que el nivel umbral es alcanzado, se abren los dos. Solo que el sodio es mucho más rápido que el potasio. El canal de potasio para abrirse es más lento. Entonces sí empieza el flujo, pero le gana el flujo de sodio, por eso que se produce la despolarización. Pero que una vez que el canal de sodio se ha cerrado, el canal de potasio que está abierto se abre cada vez más y entonces aumenta el flujo de potasio. Y entonces el potasio se mueve. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Y esto da lugar a la repolarización. Ahora bien, entonces, una vez el canal de potasio abierto, aumenta el flujo de potasio, sale el potasio y eso hace que la neurona se repolarice, ¿no? Hasta alcanzar un potencial de reposo, sí, un poco mayor con respecto al potencial de reposo inicial, pero luego se cierra y hay canales rectificadores hacia adentro de potasio que va a hacer de que nuevamente vuelva a su lugar el potencial de reposo. Ahora, como ha habido un intercambio de sodio, el sodio ingresado y el potasio salido, la bomba de sodio-potasio TPase en la fase 4 se encarga de restablecer los equilibrios. Saca el sodio que ingresó, ahí hace que ingrese el potasio que salió, ¿no? Entonces el potencial vuelve al potencial de reposo hasta que haya un estímulo. Entonces, cuando se da el potencial de acción, ambos iones, el sodio y el potasio, tratan de alcanzar su equilibrio, ¿no? Pero no logran hacerlo en realidad, ¿no? Porque digamos, la activación de los canales, tanto de sodio-potasio, tiene su nivel en el cual se activan o se desactivan, en ambos casos, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, cuando hay un estímulo y se llega al nivel umbral, al potencial umbral, en realidad los dos canales se abren, solo que el flujo, la dinámica del flujo es diferente, ¿no? Es mucho más rápido para el sodio que para el potasio. Y esto hace que se dé entonces el potencial de acción, ¿no? Y que depende, la fase 0 sobre todo depende del sodio, y la fase 3 de repolarización depende del potasio. Ahora, veamos. Cuando se da el potencial de acción en una zona del axón o de la membrana, ese cambio de potencial que se ha dado es el que induce a la siguiente zona, al canal de sodio voltaje dependiente de la zona, para que alcance su nivel umbral. Y como esa otra zona alcanza el nivel umbral, también se despolariza. Luego viene la repolarización en la primera parte, donde se produce el potencial de acción y vuelve a ser estable. Pero se produjo otro potencial de acción en la zona próxima, que a su vez también sirve para que la siguiente zona, los canales de sodio voltaje dependientes rápidos, se activen y alcancen el umbral. Y esa zona se vuelve a repolarizar. Y eso permite entonces que el impulso nervioso, el potencial de acción, se propague. Entonces, al comienzo es necesario de que en algún punto de la neurona se inicie el potencial de acción. Ahora bien, ciertamente la neurona va a recibir sinapsis y a través de la sinapsis estímulos eléctricos, potenciales que se le llaman postsináptico porque están después de la sinapsis, potencial postsináptico que pueden ser excitatorios o inhibitorios, potenciales postsinápticos, inhibitorios y excitatorios. Ahora bien, usualmente, generalmente, las sinapsis axodendríticas dan lugar a potenciales postsinápticos excitatorios, generalmente. Mientras que las sinapsis axosomáticas dan lugar a potenciales postsinápticos inhibitorios. Entonces, lo que va a hacer la neurona es recibir todas las señales, todas las eléctricas, potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios,
y los va a integrar. A este nivel hay una conducción eléctrica, claro, porque los potenciales tanto excitatorios como inhibitorios son potenciales eléctricos, pero que no se conducen por la membrana, sino por el interior de la célula. Por eso se llama potenciales electrotónicos. Entonces, la neurona, el cuerpo neuronal, integra todos esos potenciales. Y ese potencial va a llegar al cono axonal. En el cono axonal está la mayor concentración de canales de sodio voltaje dependientes. Eso es una zona especial, ¿no? Y como aquí está en la mayor cantidad de canales de sodio voltaje dependientes, estos se van a activar dependiendo de las cargas que ha podido la neurona sumar y si es que llega al nivel umbral. Acá nos ponen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nos menciona que para el caso en particular, el nivel umbral de activación es de 10 milivoltios. Claro, nosotros hemos calculado 25 milivoltios, pero para efectos del ejercicio es 10 milivoltios. Entonces, si la neurona recibe 5 potenciales postsinápticos excitatorios de 3 milivoltios cada uno, entonces lo que tenemos es 15 milivoltios. Pero si tiene 3 potenciales postsinápticos inhibitorios, que al final, de 3 milivoltios también, que al final da menos 9 milivoltios. Integrando 15 menos 9, 6. No alcanza al 10. Y por lo tanto, en este caso, la neurona no responde. No ha alcanzado su nivel umbral. Si es que alcanzara, qué sé yo, si es que alcanzara los 10, por ejemplo, ningún potencial postsináptico inhibitorio, entonces tiene 15, más que suficiente para que alcance el nivel umbral. Entonces sí se activa. Claro, estamos poniendo ejemplo con estos valores, pero el valor que nosotros necesitamos es de 25 milivoltios en promedio, considerando que la neurona tiene un potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Ya, ahora, eso es importante, porque en caso de las células que no son excitables, sus potenciales de reposo están hasta en menos 40 milivoltios. Y eso significa que ya estarían activas, ¿no es cierto? No es así, porque el canal de sodio voltaje dependiente se activa en menos 65 milivoltios. Entonces, si ellas están en 40 milivoltios, no juega el canal allí. No juega. Entonces, por eso ellas no hacen potencial de acción, las otras células. La otra célula que hace también potencial de acción es el músculo, y el músculo también tiene canales de sodio voltaje dependientes. Por eso que su potencial de reposo también es menos 90 milivoltios aproximadamente, ¿no? Ahora, hay una célula en particular, las células del corazón, las células marcapaso. Ellas hacen despolarización no por los canales de sodio voltaje dependientes, sino porque tienen otro tipo de canal, conocido como canal de calcio. Por eso su activación en ellas de células marcapasos por calcio, ¿no? O para algunos autores sodio-calcio. Ese es un caso diferente. Ahora, tendríamos que aclarar también, cuando el canal de sodio voltaje dependiente se activa, viene la despolarización y se cierra nuevamente, pero persiste cerrado hasta más o menos los menos 65 milivoltios. ¿Eso qué significa? De que si le viniera un estímulo cuando está en 20, o en 20, menos 20, menos 30, ese canal no se activa, no responde, hasta que tiene que llegar a los menos 65 milivoltios, y sí, como ya está en menos 65 milivoltios, y viene un estímulo, puede abrirlo nuevamente. Pero mientras no llegue ese valor, no va a responder. Eso queda como consecuencia de que hay un tiempo después de la despolarización hasta que el canal de sodio se pueda activar,
es un periodo en que la neurona no va a responder por más estímulo que se le da. Es el periodo refractario absoluto. Después de lo que llega a menos, o baja después de los menos 65 milivoltios, hasta que llega a los menos 90 milivoltios, hay un periodo en el cual sí puede responder siempre y cuando el estímulo sea lo suficientemente intenso. Entonces se llama el periodo refractario relativo. En este periodo refractario relativo sí puede responder la neurona, pero el estímulo tiene que ser un poco más intenso porque el nivel umbral está más alto, ¿no? Entonces, esto define, digamos, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. Muy bien. Como mencionamos, una vez que se da el potencial de acción en una zona, en esta zona, como acá hay un cambio de potencial, va a hacer de que el siguiente lugar, el siguiente paso, el siguiente segmento, también alcance su nivel umbral y se despolariza. Mientras tanto que la primera parte se repolariza, y eso hace entonces que haya una propagación del potencial de acción. Claro, esto va dependiendo de que se activen los canales respectivos, sobre el canal de sodio, voltaje dependiente rápido, y el canal de potasio. Muy bien, una vez que se da la transmisión, el potencial de propagado, y eso, claro, dependió del axón, si es que a nivel del axón se llegó al nivel umbral, para que se diera el potencial de acción. Se dio. Entonces, desde el cono axonal lo único que queda es que el potencial corra, ¿no? Corra hasta el final del axón, al telodendrón. Cuando llega al final del axón, aquí, a este lugar, para que se dé la sinapsis se tiene que dar la liberación de los neurotransmisores. Claro, estamos hablando de una sinapsis química. Ahora bien, cuando llegue a este nivel, entonces lo que hace es activarse el canal de calcio voltaje dependiente. Una vez que el canal de calcio voltaje dependiente se activa, entonces va a ingresar calcio. Ahora, ¿qué tenemos en el botón terminal? Tenemos las vesículas que están en este lugar, las vesículas que contienen los neurotransmisores. Pero las vesículas en realidad no están como acá se nos pone en el gráfico, en la figurita, no están como dentro de un saco ahí flotando, no están, sino están unidos a proteínas, microtúbulos, y fijados por dineínas, cineínas y todos los demás, sobre todo por dineínas, están fijados. O sea, esas vesículas no están libres ahí, ¿no? Sueltas, sino que están fijadas. Lo mismo que sucede cuando la actina y la miosina en presencia de calcio se activan, entonces corren, ¿no es cierto? Lo mismo sucede acá. Estas moléculas, dineína puede ser, dineína, hace de que la vesícula corra hacia la membrana presináptica y también a través de proteínas que son dependientes del calcio, hacen que las membranas se fusionen de la vesícula y de la membrana presináptica y se abre y recién sale el neurotransmisor. Entonces, la secreción del neurotransmisor depende del calcio que ingresa al telodendrón o al final del axón en la sinapsis, y esto permite entonces que haya la liberación del neurotransmisor. Claro, entonces, esto de eso depende, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que al final debe haber un potencial de acción, un potencial de acción propagado que llegue hasta el telodendrón y se pueda producir la liberación del neurotransmisor. Y entonces se da la neurotransmisión. Ahora, la célula postsináptica puede ser otra neurona, entonces transmitirá otra neurona, o puede ser un órgano efector, músculo, por ejemplo, o glándula, ¿no? Entonces, ellos también responderán dependiendo del neurotransmisor y en particular de los receptores de ese neurotransmisor. Entonces, ¿qué tenemos? Ya llegamos a lo que se llama la sinapsis y lo que llamamos la neurotransmisión.
Hay fases, ¿no? Una primera fase es la síntesis del neurotransmisor, que puede ser en el mismo telodendrón, o si no, a nivel del cono, a nivel del pericarión. Si es así, tendría que ser transportado hasta la terminal del axón. Como quiera, aquí ya tenemos al neurotransmisor. En el caso de la acetilcolina, su síntesis es en el mismo terminal, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las catecolaminas, noradrenalina, dopamina, adrenalina, ellos más bien se sintetizan en el cuerpo neuronal y tienen que ser transportados, ¿no? Se da la síntesis, luego se viene la liberación del neurotransmisor, su unión al receptor, y esto dará lugar a potenciales postsinápticos, ¿no? Pero también tiene que haber la fase de finalización, y la finalización se da básicamente por tres mecanismos. Degradación por acción enzimática, el caso de la acetilcolina es por la acción de la acetilcolina esterasa, que descompone a la acetilcolina en colina, ¿no?, y acetato. La otra forma por dar terminado al la neurotransmisión es por recuperación, ¿no?, por parte de la neurona presináptica, y el tercer mecanismo es prácticamente por difusión. Entonces son los tres mecanismos. Solamente una mínima o una menor parte del neurotransmisor es la que llegue a fijarse en el receptor. La mayor parte es por difusión, se pierde, y una parte es más bien recuperado. En caso de la acetilcolina, el principal mecanismo de degradación o finalización de la neurotransmisión es por acción enzimática. Pero en el caso de los neurotransmisores es principalmente por recuperación, recaptación del neurotransmisor. Y así cada uno de los neurotransmisores tiene su mecanismo, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, tenemos, dependiendo de qué partes de la neurona son las que hacen sinapsis, tenemos las sinapsis axodendríticas, que como dijimos, la mayoría de ellas dan lugar a potenciales postsinápticos excitatorios. Las sinapsis axosomáticas, que la mayoría de ellos o generalmente dan a potenciales postsinápticos inhibitorios, y tenemos las sinapsis axoaxónicas, que en realidad no se dan aquí, se dan al final. Entonces, claro, los potenciales las sinapsis axodendríticas, axosomáticas, son las que van a dar potenciales o estímulos eléctricos para que al final el cono axonal tome la decisión. Hay o no potencial de acción. Pero ¿cuál sería la función de la sinapsis axoaxónica? La decisión ya fue tomada, ¿no? Entonces, ¿en qué intervendría cuál sería la función de las sinapsis axónicas? ¿Cuál sería? Para algo debe estar, ¿no es cierto? No creo que alguien se equivocó y lo puso. ¿Qué es lo que se da al nivel al terminal axónico? ¿Qué cosa es lo que se da? La liberación del neurotransmisor. Claro, es lo que se va a dar. ¿Y eso de qué depende? Del calcio. ¿Y a su vez de qué depende? Claro, al final del axón se va a dar lugar a la liberación del neurotransmisor. ¿Y eso depende de qué? Depende del calcio que ingresa y hace que las vesículas puedan liberar el neurotransmisor. Entonces depende de calcio, y el calcio ingresa a través de canales de calcio voltaje dependientes. Listo, ya. ¿Qué función tendría ahí la sinapsis axónica?
el canal de calcio se va a abrir dependiendo del potencial de acción que le llegue. De eso depende, ¿no? Pero se puede modular la apertura de ese canal. ¿Y quién lo modula? La sinapsis axoaxónica. Entonces, es un modulador, ¿no? Porque caso contrario vendría a ser también una respuesta a todo o nada. Como hay potencial de acción que ha llegado, se libera todo el neurotransmisor. No resulta así. Se modula la liberación del neurotransmisor. Entonces, ahí se puede facilitar la liberación del neurotransmisor o, digamos, inhibir la liberación del neurotransmisor, pero no lo bloquea. Eso sí es cierto, no lo bloquea. Entonces, lo facilita o lo disminuye, pero no lo bloquea. Entonces, es una forma de modular la sinapsis o la acción de la sinapsis. Muy bien. Ahora bien, entonces entramos a la transmisión sináptica, ¿no? Claro, la sinapsis es una unión especializada, ¿no? Donde el terminal axónico contacta con una neurona u otra célula. Eso es una comunicación. Y este tipo de sinapsis pueden ser eléctricas o químicas. Claro, consta de una célula presináptica, un espacio, una hendidura, claro, dependiendo si es eléctrica o química, y una célula postsináptica, ¿no? La primera es la que induce el impulso, lleva el impulso, la otra es la que capta. Claro, cuando hay una sinapsis, la neurona postsináptica puede ser otra neurona, fibra muscular o una célula glandular. Bien, tenemos dos tipos de sinapsis, las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas. Usualmente siempre nos referimos a las químicas y nos olvidamos de las eléctricas, pero le daremos una mirada a las eléctricas, ¿no? Sí, ellas también tienen los mismos componentes, una célula, una neurona presináptica y otra neurona postsináptica, o célula si quieren, ¿no? Pero lo característico de esto es que estas sinapsis eléctricas se producen en zonas donde hay una unión estrecha entre ambas células. Es estrecha, ¿no? Ahora bien, y lo que sucede en estas sinapsis eléctricas es que estos canales de conducción, conocidos como conexinas, forman un conducto, ¿no?, que permite el flujo iónico y de moléculas muy pequeñas de una célula a la otra célula. Como es un canal, no discrimina el sentido. Entonces, la sinapsis es en ambos sentidos. ¿De qué depende? Dependerá de las gradientes químicas o gradientes eléctricas de cada una de las neuronas, o de las, en este caso, neuronas que hacen la sinapsis. De eso va a depender, ¿no? Si una tiene una mayor carga de positiva que la otra, entonces es lógico que el sodio va a correr hacia ese lado. Pero si es inverso, va a correr en el otro sentido. Entonces, el movimiento, la comunicación es bidireccional. Y son células que están acopladas electrotónicamente. No, ellas conducen impulso eléctrico y por lo tanto impulso neuronal, no por la membrana, sino por su interior. Por eso que es electrotónica, ¿no? Su velocidad de conducción es bastante rápida, ¿no? Claro, no solamente están ubicadas a nivel del sistema nervioso, sino, por ejemplo, en el corazón. La fibra cardíaca, músculo cardíaco, se comporta como un sincicio. ¿Qué es un sincicio? ¿Están los histólogos? ¿Hay histólogos o no hay histólogos? ¿Hay o no hay histólogos? Sí, hay histólogos. Tienen cara de histólogos. ¿Qué es un sincicio? Ya, eso es un sincicio. Pero las células cardíacas, el músculo cardíaco, estrictamente no es un sincicio hablando histológicamente, pero se comporta como tal. ¿Por qué? Porque esas células tienen sinapsis eléctricas. Por eso es que si le llega a una
a una célula cardíaca un estímulo, inmediatamente todas las demás les llega, casi al mismo momento, porque están comunicados por sinapsis eléctricas. Ellas sí tienen sus membranas, cada célula, pero la comunicación es tan rápida, debido a la sinapsis eléctrica que tiene, que hace que se comportan como si fuera una célula entera, ¿no? Y hay entonces que sea fisiológicamente un sinsisio. Como mencionamos, las sinapsis eléctricas se van a dar porque estas moléculas, estos canales conocidos como conexinas, se conectan tanto de la membrana postsináptica como de la membrana presináptica. Entonces forman un canalito. Ahora bien, entonces, estas sinapsis eléctricas están unidas en un tipo especial de unión, conocido como unión estrecha o comunicante, ¿no? Que permite que esos canales se contacten y hay un fluido de corriente iónica, electrotónica, ¿no? Por lo tanto, tienen una baja resistencia, por lo tanto, una alta conductancia al paso de la corriente, ¿no? Sea cargas positivas o cargas negativas. Y entonces pueden dar lugar a despolarizaciones como a hiperpolarizaciones, ¿no? En ambos sentidos. Se propagan en ambos sentidos, ¿no? No son exclusivas de las neuronas, como habíamos mencionado, ¿no? Pero también es cierto que permiten la transmisión de señales bastante sencillas, no son muy complicadas o sofisticadas como las químicas, ¿no? Producen una activación rápida y sincronizada de las neuronas, por ejemplo, y esto permite o da lugar a ciertas ventajas adaptativas, ¿no? Y permite que las células actúen de manera acoplada al mismo momento. Si hacemos diferencias con las químicas, la sinapsis eléctrica, la distancia es corta entre membrana pre y postsináptica, ¿no? Prácticamente no hay ¿qué se llama? Ese espacio, versus las químicas, si su hendidura es bastante amplia, de 30 a 400 nanómetros, hay continuidad física en cuanto a los citoplasmas. En las químicas no hay continuidad. La transmisión de la información es corriente iónica. En caso de las químicas es a través de neurotransmisores, por eso es química. La dirección de la transmisión es bidireccional, en caso de las químicas es unidireccional. Y prácticamente hay ausencia de retraso sináptico, no las hay. Más bien en caso de las químicas sí hay un retraso sináptico. Listo. Y entramos a la sinapsis química, pero continuaremos mañana. Ahora puede de nuevo tenerse el problema. ¿Alguna pregunta mientras se le ocurre cerrar esto? Doctor, ¿podríamos considerar un caso de sinapsis de tipo gaseosa? ¿Gaseosa? Sí, hablando específicamente del óxido nítrico que tenía la similar. Claro, pero no lo llamamos así. Sí, el óxido nítrico es un neurotransmisor, pero más que neurotransmisor es un neuromodulador. Ya, y acá lo observamos, es químico y lo observamos acá como una sustancia química, no tanto por su característica de gas, ¿no? Digamos, en conjunto es un gas, pero para nosotros es un neurotransmisor y no lo clasificamos así, ¿no? O no se clasifica. Ya, no quiere, ahora ¿qué hacemos? Venga su dueño lo